Nadie lograba hacer sonreír al millonario viudo, hasta que la mesera permitió que su hija lo abrazara. Él se quedó sin palabras, pero se sintió acogido, con una calma en el alma que hacía mucho no sentía. Jonas entró al restaurante con pasos pesados. Su traje impecable contrastaba con la sombra en su mirada. La hostess lo reconoció inmediatamente, el empresario cuya fortuna aparecía en las revistas financieras, pero cuya sonrisa había desaparecido hace exactamente 2 años. Señor Torres, bienvenido. Su mesa está lista, dijo la hostess con una reverencia sutil. Jonas apenas asintió. No había emoción en su rostro cuando se dejó guiar entre las mesas hasta su rincón favorito, aquel con vista al Paseo de la Reforma. Era el mismo lugar donde había celebrado su último aniversario con Isabel. Ahora venía solo, cada mes, como un ritual que lo anclaba a un pasado que se negaba a soltar. En la cocina, Marta Campos ajustaba el lazo del uniforme de la cúpula mientras observaba a su hija Clara colorear tranquilamente en una esquina. A sus 6 años, Clara tenía la quietud de quien ha aprendido a adaptarse a las circunstancias. Esa noche, la vecina que solía cuidarla había cancelado a último momento. Señorita Campos, la voz del gerente sobresaltó a Marta. Entiendo su situación, pero debe mantener a la niña en la sala de descanso. Marta asintió, agradecida por la flexibilidad de su jefe. Gracias, señor Juárez. Le prometo que no causará problemas. Confío en usted, respondió él, no sin antes sonreírle a la pequeña que levantó la mirada de su dibujo. Clara había heredado los ojos color miel de su madre y esa capacidad de observación que parecía traspasar las apariencias. Marta se acercó a ella y le acarició el cabello. Escucha, corazón. Mamá debe trabajar unas horas. Quédate aquí y pórtate bien, ¿sí? Cuando termine mi turno, iremos a casa y te leeré ese cuento que tanto te gusta. ¿El del caballero que salva a la princesa?, preguntó Clara con ilusión. Marta sonrió. No tenía corazón para decirle que las princesas raramente encontraban caballeros en la vida real. Ella lo sabía bien, desde que el padre de Clara decidió que formar una familia no era compatible con sus ambiciones. Sí, ese mismo, contestó, besándole la frente. Ahora, debo irme. Con una última mirada, Marta salió hacia el salón principal. Sus pasos eran precisos, su postura recta. Había aprendido a llevar las bandejas con la elegancia que exigía la cúpula, aunque sus pies siempre protestaban al final de la jornada. Jonas Torres desplegó la servilleta sobre su regazo sin mirar el menú. El camarero esperaba, paciente, conociendo ya la rutina. Lo mismo de siempre, Ernesto, dijo con voz apagada. Por supuesto, señor. Un whisky doble, ensalada César y el filete término medio. ¿Desea que le recomiende un vino? No será necesario. El camarero se retiró y Jonas fijó su mirada en las luces de la ciudad. Hace 2 años, ese mismo día, el médico le había dicho que no había nada más que hacer. La leucemia había ganado la batalla. Isabel partió mientras dormía, sosteniendo su mano, después de haberle hecho prometer que seguiría viviendo. Una promesa que cumplía a medias, existiendo sin vivir realmente. Mientras tanto, Clara había terminado su dibujo. Observó la puerta de la sala de descanso con curiosidad. Había visto tantas veces a su madre desaparecer por esa puerta que conocía exactamente qué había detrás, un pasillo corto que llevaba a la cocina y, más allá, el resplandeciente comedor donde los ricos comían en platos que costaban más que sus libros de colorear. Con el sigilo que le otorgaba su pequeño tamaño, Clara se deslizó fuera de la habitación. Nadie notó cuando atravesó la cocina, esquivando las piernas apresuradas de los cocineros. Se detuvo en el umbral que separaba los 2 mundos, el del trabajo y el del lujo. Sus ojos recorrieron el salón hasta que algo captó su atención. En una mesa junto a la ventana, un hombre miraba hacia afuera. No era su postura elegante lo que le llamó la atención, sino la profunda tristeza que parecía envolverlo como una manta invisible. Clara reconocía esa expresión. Era la misma que su madre tenía cuando creía que ella no la observaba, especialmente en las noches cuando revisaba las cuentas en la mesa de la cocina.
Clara regresó a la sala de descanso, pensativa. Tomó su dibujo recién terminado, un sol brillante sobre un campo de flores, y volvió a escabullirse hacia el comedor. Esta vez, con un propósito claro. Marta estaba sirviendo en una mesa cercana cuando vio a su hija caminando decidida entre los comensales. El pánico la invadió instantáneamente. «Clara», susurró con urgencia, tratando de no llamar la atención. La niña se detuvo y volteó hacia su madre. «Mamá, ese señor está muy triste», señaló hacia Jonas. «Como tú cuando piensas que no te veo». Marta se acercó rápidamente, tomando a Clara por los hombros. «Cariño, no puedes estar aquí. Debemos volver a la sala de descanso». «Pero, ¿por qué está tan triste?», insistió Clara. «Parece que necesita un abrazo». Marta observó al hombre. Lo reconoció como el cliente frecuente que siempre dejaba generosas propinas sin siquiera mirar a los ojos a quien le servía. Un hombre importante, según había escuchado, que había perdido a su esposa. «A veces, las personas prefieren estar solas con su tristeza», explicó Marta, intentando guiar a su hija de regreso. «Tú siempre dices que un abrazo puede arreglar muchas cosas». Clara la miró con esos ojos que parecían contener más sabiduría de la que correspondía a sus años. «¿Puedo ir?». Marta dudó. Podría costarle el empleo si la niña molestaba a un cliente tan importante. Pero había algo en la determinación de Clara, esa bondad innata que siempre la hacía enorgullecerse. «Quizás no sea una buena idea, tal vez quiere estar solo», respondió finalmente. «Pero si quieres ir, puedes hacerlo». Clara sonrió, apretando su dibujo contra el pecho. Se acercó lentamente a la mesa de Jonas, quien seguía abstraído en sus pensamientos, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Jonas percibió un movimiento por el rabillo del ojo. Bajó la mirada y se encontró con una niña de grandes ojos color miel que lo observaba sin timidez. «¿Estás triste?», preguntó Clara con la franqueza propia de la infancia. Jonas parpadeó, sorprendido por la interrupción y por la pregunta directa. No recordaba la última vez que alguien le había preguntado cómo se sentía realmente, más allá de las formalidades sociales. «A veces las personas mayores estamos tristes», sí, respondió con voz suave, sin saber bien por qué contestaba. «Hice esto», Clara extendió su dibujo. «Los colores siempre me hacen sentir mejor». Jonas tomó el papel con manos que dirigían empresas y movían millones, pero que ahora temblaban ligeramente ante el gesto inocente. «Es muy bonito», dijo, sintiendo un nudo en la garganta al ver el sol radiante del dibujo. Sin previo aviso, Clara rodeó la mesa y, antes de que Jonas pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él en un abrazo. Sus pequeños brazos apenas alcanzaban a rodear el torso del hombre, pero la calidez de aquel gesto atravesó la armadura que Jonas había construido alrededor de su corazón. El tiempo pareció detenerse. Jonas quedó inmóvil, impactado por la espontaneidad del gesto. Una mezcla de emociones lo invadió, sorpresa, confusión y, extrañamente, un profundo alivio. Como si aquellos pequeños brazos fueran exactamente lo que necesitaba sin saberlo. Desde la distancia, Marta observaba la escena conteniendo la respiración. Vio cómo el rostro del empresario se transformaba, cómo sus ojos se humedecían ligeramente, y cómo, muy lentamente, sus brazos se elevaban para corresponder al abrazo de Clara. En ese momento, mientras el restaurante seguía su curso normal alrededor de ellos, algo cambió en el universo de aquellas tres personas. Una conexión invisible se formó, tan frágil como poderosa, entre un hombre que había olvidado cómo sentir, una niña que sentía demasiado, y una mujer que observaba cómo su hija hacía lo que ella no se había atrevido: ofrecer consuelo a un extraño. Jonas finalmente separó a Clara con suavidad, desconcertado por las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos. No había llorado desde el funeral de Isabel. Ni una sola vez en 2 años. Y ahora, por el abrazo de una niña desconocida, sentía que algo se quebraba dentro de él. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Clara sonrió, satisfecha con su misión. «Mi mamá dice que los abrazos son medicina para el alma», declaró con la seguridad de quien repite una verdad universal.
Fue entonces cuando Marta se acercó, con el rostro encendido por la vergüenza. Discúlpeme, señor. Mi hija no debería estar aquí, dijo apresuradamente, tomando a Clara de la mano. No volverá a molestarlo. Jonas levantó la mirada y, por primera vez, realmente vio a la mesera. No como parte del personal que lo atendía mecánicamente cada mes, sino como una persona. Una madre. Sus ojos, idénticos a los de la niña, reflejaban preocupación y algo más, orgullo. No me ha molestado, respondió Jonas con una voz diferente, menos apagada. De hecho, creo que me ha ayudado. Marta parpadeó sorprendida. Esperaba una queja, quizás incluso una demanda para que la despidieran por permitir que su hija deambulara por el restaurante. Aún así, le ofrezco mis disculpas, insistió Marta. Vamos, Clara. ¿Puede quedarse? La pregunta de Jonas sorprendió a ambos, incluso a él mismo. Es decir, si no interfiere con su trabajo, me gustaría hablar con ella. Si usted lo permite, por supuesto. Marta dudó. El protocolo del restaurante era claro, los empleados no debían socializar con los clientes más allá de lo necesario para el servicio. Pero la expresión del hombre había cambiado. La sombra persistente en su mirada parecía haberse aclarado, aunque fuera ligeramente. Señorita Marta, la voz del gerente la sobresaltó. El señor de la mesa 7 solicita la carta de vinos. Enseguida voy, respondió ella, para luego dirigirse nuevamente a Jonas. Debo seguir trabajando, señor. Entiendo, Jonas miró a Clara, que seguía a su lado. Tal vez podrían acompañarme a cenar. Ambas. Cuando termine su turno. La propuesta flotó en el aire como algo imposible, sacado de esos cuentos que Marta leía a Clara antes de dormir. Historias donde los milagros ocurrían y las vidas cambiaban en un instante. Eso sería, Marta buscó las palabras adecuadas. Es muy amable, pero no creo que sea apropiado. Por favor, insistió Jonas. Es lo menos que puedo hacer después de, miró el dibujo que aún sostenía. Después de este regalo. Clara tironeó el uniforme de su madre. Di que sí, mamá. El señor ya no está tan triste. Marta sintió la mirada de otros empleados sobre ella. Esta conversación ya se había extendido demasiado. Termino mi turno a las 10, dijo finalmente, cediendo ante la insistencia y algo más que no quería nombrar. Pero Clara debe estar en casa para dormir pronto. Entiendo, Jonas asintió. Estaré aquí. Con una inclinación de cabeza, Marta se alejó llevando a Clara de vuelta a la sala de descanso. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué había aceptado? Un hombre como Jonas Torres no invitaba a cenar a una mesera y su hija sin motivo. Quizás era simple gratitud o tal vez curiosidad. Fuera lo que fuese, sentía que acababa de cruzar una línea invisible. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó a Clara una vez en la sala de descanso. Porque estaba triste, mamá, respondió Clara como si fuera obvio. Como el pájaro que encontramos con el ala rota. ¿Recuerdas? Le dimos comida y un lugar seguro, y después pudo volar otra vez. Marta sonrió ante la comparación. Para Clara, el mundo era simple, si alguien sufría, merecía ayuda. Sin importar quién fuera. Las personas no son como los pájaros, mi amor, explicó suavemente. Sus heridas son diferentes. No siempre podemos curarlas con un abrazo. Pero funcionó, insistió Clara. Sonrió un poquito. Lo vi. Marta no pudo argumentar contra eso. Ella también lo había visto. Mientras tanto, Jonas permanecía en su mesa, contemplando el dibujo infantil. No recordaba la última vez que alguien le había regalado algo sin esperar nada a cambio. En su mundo de negocios y fortunas, cada gesto tenía un precio, cada sonrisa ocultaba una intención. Pero no este dibujo. No aquel abrazo. El camarero regresó con su pedido habitual, pero por primera vez en 2 años, Jonas lo miró directamente. «Ernesto, ¿verdad?», preguntó. El camarero, sorprendido por el reconocimiento, asintió. «Sí, señor Torres».
¿Conoces a la mesera? La madre de la niña. ¿La señorita Campos? Ernesto pareció dudar si debía continuar. Es una buena trabajadora. Lleva aquí unos 2 años. Cría sola a su hija. Jonas asintió, absorbiendo la información. 2 años. El mismo tiempo que él llevaba visitando este lugar, atrapado en su ritual de duelo. El mismo tiempo que llevaba sin realmente ver a las personas a su alrededor. Las horas pasaron. Jonas, que normalmente terminaba su cena en menos de 1 hora para luego marcharse sin mirar atrás, pidió un postre, luego un café, estirando su estadía mientras observaba discretamente a Marta moverse entre las mesas. Había cierta elegancia en su eficiencia, en la forma en que anticipaba las necesidades de los comensales antes de que éstos las expresaran. A las 10 menos cuarto, el restaurante empezaba a vaciarse. Jonas solicitó la cuenta, dejando como siempre una propina generosa. Pero esta vez, se quedó esperando. Observó a Marta entrar a lo que suponía era la sala de personal. Minutos después, ella emergió con Clara de la mano, ambas con abrigos sencillos que contrastaban con el lujo del entorno. Marta se acercó a su mesa, visiblemente nerviosa. Señor Torres, si prefiere dejarlo para otra ocasión, comenzó, dándole una salida. Jonas, la corrigió él, poniéndose de pie. Por favor, llámame Jonas. El restaurante a esa hora ofrecía más privacidad. El gerente, al ver que Jonas Torres había solicitado específicamente la compañía de Marta y su hija, preparó una mesa discreta en un rincón, lejos de las miradas curiosas de los pocos comensales que quedaban. Clara se sentó junto a Jonas, como si fueran viejos amigos. Marta, en cambio, mantenía una postura rígida, incómoda al estar del otro lado del servicio. Nunca había cenado aquí, comentó, mirando la elaborada presentación del menú que el camarero les entregó. Es uno de los mejores restaurantes de la ciudad, respondió Jonas, observando cómo ella estudiaba los precios con disimulado asombro. Por favor, ordenen lo que deseen. Quiero espagueti, exclamó Clara, cuya alfabetización reciente le permitía reconocer algunas palabras en el menú. Clara, modales, le recordó Marta suavemente. Jonas sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Espagueti suena perfecto, dijo, cerrando su menú. Yo también pediré eso. Marta notó el gesto. Un hombre acostumbrado a platos gourmet eligiendo pasta simple para hacer sentir cómoda a una niña. Había algo en ese detalle que la conmovió. La cena transcurrió con una naturalidad inesperada. Clara, con su charla incesante, llenaba los silencios que podrían haber sido incómodos. Habló de su escuela, de sus dibujos, de cómo a veces acompañaba a su madre al trabajo porque la señora Ramírez, la vecina que solía cuidarla, tenía huesos viejos que duelen cuando va a llover. Marta intervenía ocasionalmente para moderar el entusiasmo de Clara, pero Jonas parecía fascinado por cada palabra de la niña. ¿Y tu papá?, preguntó Clara de repente, con esa franqueza infantil que ignora los tabúes sociales. ¿También está en el cielo como el mío? La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas. Marta se tensó visiblemente. Clara, eso no se pregunta, la reprendió en voz baja. Pero Jonas no pareció ofenderse. No, mi papá falleció hace muchos años, respondió con calma. Pero mi esposa, Isabel, sí está en el cielo. Se fue hace 2 años. Por eso estabas triste, concluyó Clara, asintiendo como si acabara de resolver un complicado rompecabezas. Mi mamá también estaba muy triste cuando mi papá se fue. Pero él no está en el cielo. Solo se fue con otra señora. Clara. Marta sintió que el calor subía a sus mejillas. Lo siento, se disculpó con Jonas. Ella no entiende. No hay problema, la interrumpió él con suavidad. Los niños ven el mundo como es, sin adornos. Es refrescante. Un silencio se instaló entre ellos. No incómodo, sino cargado de un entendimiento mutuo. Ambos conocían diferentes tipos de pérdida, diferentes formas de soledad. ¿Qué haces cuando estás triste?, preguntó Jonas a Clara, genuinamente interesado. Dibujo,
respondió ella sin dudarlo. Y abrazo a mamá. Y a veces comemos helado, aunque no sea domingo. ¿Verdad, mamá? Marta sonrió, algo avergonzada por la revelación de su pequeña indulgencia. El helado tiene propiedades curativas indiscutibles, confesó, permitiéndose una broma. Jonas soltó una risa breve, sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había reído. El sonido pareció extraño en sus labios, como un instrumento desafinado por falta de uso. Tendré que probarlo, dijo, mirando a Marta con una expresión que ella no supo descifrar. Cuando el postre llegó, helado para Clara, por supuesto, Jonas observó a madre e hija compartir el momento con una complicidad que le resultaba fascinante. Había una riqueza en su relación que contrastaba con la aparente simplicidad de sus vidas. Ellas tenían poco, pero se tenían la una a la otra. Él lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba, alguien con quien compartirlo. ¿Por qué vienen aquí cada mes?, preguntó Marta finalmente, reuniendo el valor para satisfacer su curiosidad. Perdón si es muy personal. Jonas contempló su copa de vino por un momento antes de responder. Aquí celebramos nuestro último aniversario, dijo en voz baja. Isabel ya estaba enferma, pero esa noche fue perfecta. Como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Marta asintió, comprendiendo la importancia de los rituales en el duelo. Y hoy. Hoy hace exactamente 2 años que ella partió, completó Jonas. Vengo cada mes, pero hoy es diferente. Clara, que había estado concentrada en su helado, levantó la mirada. Mi mamá dice que las personas que amamos nunca se van del todo, intervino. Que viven en nuestros recuerdos. Jonas la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Tu mamá es muy sabia, respondió con la voz ligeramente quebrada. Es porque lee muchos libros, explicó Clara con orgullo. Todas las noches leemos juntas. El reloj marcó las 11 y Marta notó que Clara comenzaba a cabecear, el cansancio finalmente venciendo su entusiasmo. Debemos irnos, anunció, recogiendo su bolso. Clara tiene escuela mañana. Jonas asintió, una punzada de decepción atravesándolo. Por supuesto. Les pediré un taxi. No es necesario, respondió Marta rápidamente. Tomamos el metro. Nuestra casa no está lejos. Insisto, dijo Jonas con firmeza. Es tarde. Mientras esperaban en la entrada del restaurante, Clara se apoyó contra su madre, luchando contra el sueño. Jonas los observaba, preguntándose cómo un encuentro tan fortuito podía haberlo afectado tanto. Esta noche, por primera vez en 2 años, no había sentido el peso aplastante de la ausencia de Isabel. No había desaparecido, pero se había vuelto soportable. Cuando el taxi llegó, Jonas se inclinó hacia Clara. Gracias por el dibujo, dijo con sinceridad. Lo guardaré como un tesoro. Clara sonrió adormilada. ¿Ya no estás triste?, preguntó. No tanto, respondió Jonas, sorprendido por la honestidad de su propia respuesta. Luego, volviéndose hacia Marta, dudó un momento. Me gustaría volver a verlas, dijo finalmente. Si ustedes quieren, claro. Marta sintió una mezcla de emociones contradictorias. Prudencia, esperanza, desconfianza, curiosidad. Quizás, respondió, sin comprometerse. Buenas noches, señor. Jonas. Mientras el taxi se alejaba, Jonas permaneció en la acera, sosteniendo el dibujo de un sol brillante sobre un campo de flores. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la anticipación. No sabía qué significaba este encuentro, o si habría un mañana para esta conexión inesperada, pero por primera vez desde que Isabel se había ido, Jonas Torres deseaba que llegara un nuevo día. El apartamento de Marta y Clara ocupaba el 3er piso de un edificio modesto en el barrio de Narvarte. No era grande, pero Marta había conseguido transformarlo en un hogar con pequeños detalles, plantas en las ventanas, fotografías enmarcadas y estanterías rebosantes de libros, su único lujo. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Marta no podía dejar de pensar en la noche anterior.
en cómo los ojos de Jonas Torres habían cambiado durante la cena, pasando de una tristeza opaca a un brillo tenue pero esperanzador. ¿Vamos a ver otra vez al señor del restaurante?, preguntó Clara, apareciendo en la cocina con el cabello revuelto y su pijama de estrellas. Marta se volvió, sorprendida por la pregunta. «Buenos días a ti también», respondió, evadiendo la pregunta mientras servía leche en un vaso. «¿Dormiste bien?». Clara asintió, tomando asiento frente a los huevos revueltos que su madre había preparado. «Soñé que el señor nos llevaba a pasear en un barco grande», continuó, ignorando la evasiva. «Tenía luces bonitas y música». Marta sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Los sueños son solo sueños, corazón. El señor Torres es un cliente del restaurante, nada más». «Pero dijo que quería vernos otra vez», insistió Clara con la terquedad propia de su edad. «Y tú dijiste quizás». «Quizás no es sí», explicó Marta, sentándose frente a ella. «Personas como nosotras y personas como él viven en mundos diferentes». Clara frunció el ceño, procesando la información con su lógica infantil. «¿Por qué? Él también come espagueti». Marta rió suavemente ante la simplicidad del razonamiento. «Es más complicado que eso», respondió, aunque en el fondo se preguntaba si realmente lo era. Después de dejar a Clara en la escuela, Marta tomó el metro hacia su segundo trabajo. 3 veces por semana, antes de su turno en la cúpula, limpiaba oficinas en un edificio corporativo. El salario combinado de ambos empleos apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, las facturas y los gastos de Clara, pero Marta se enorgullecía de no deberle nada a nadie. Mientras limpiaba escritorios y vaciaba papeleras, su mente seguía volviendo a la cena de la noche anterior. A la manera en que Jonas había escuchado atentamente cada palabra de Clara, como si los balbuceos de una niña de 6 años contuvieran la sabiduría del universo. A como sus hombros, inicialmente tensos, se habían relajado gradualmente a lo largo de la velada. «No significa nada», se recordó a sí misma. Fue un momento de vulnerabilidad para él, nada más. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en ello? A kilómetros de distancia, en el ático de un edificio con vista al bosque de Chapultepec, Jonas Torres contemplaba el dibujo de Clara, ahora enmarcado y colocado sobre su escritorio. La noche anterior, al regresar a casa, había buscado un marco entre las cajas que no había abierto desde la muerte de Isabel. Encontró uno de plata, elegante y sobrio. Isabel lo habría aprobado. Isabel. Por primera vez, pensar en ella no trajo consigo esa punzada de dolor agudo, sino una melancolía más suave. Como si algo hubiera comenzado a sanar. Su asistente, Lucía, entró a la oficina con la agenda del día. «Buenos días, señor Torres. Tiene una reunión con los inversionistas japoneses a las 10, almuerzo con el consejo a la 1, y se detuvo al notar el dibujo enmarcado. ¿Algo nuevo en la decoración?». Jonas siguió su mirada. «Un regalo», respondió simplemente. Lucía, que llevaba 5 años trabajando para él, no recordaba la última vez que su jefe había aceptado un regalo personal, mucho menos exhibirlo. «Es colorido», comentó, intrigada. «Lo es», asintió Jonas, y luego, sorprendiéndola aún más, añadió, «necesito que investigues algo para mí. Un restaurante llamado La Cúpula». «¿El restaurante al que va cada mes?», preguntó Lucía, confundida. «El mismo. Quiero saber quién es el dueño». Lucía anotó la petición, observando con curiosidad el cambio en el comportamiento de su jefe. Desde la muerte de la señora Torres, Jonas se había vuelto metódico hasta rozar lo robótico. Sus rutinas eran inalterables, sus interacciones puramente profesionales. Pero hoy había algo diferente en él. ¿Un destello de vida? ¿Algo más, señor? Jonas pareció dudar un momento. «Sí. Contacta a la mejor pastelería de la ciudad. Quiero enviar un pastel a alguien». «¿Qué tipo de pastel?», preguntó Lucía, cada vez más sorprendida. «Uno que le guste a una niña de 6 años», respondió Jonas, y ante la expresión perpleja de su asistente, añadió, «chocolate». «A todos los niños les gusta el chocolate, ¿no?».
La mañana en la escuela primaria Benito Juárez transcurría como cualquier otra para Clara Campos. La maestra explicaba la suma de números de 2 dígitos mientras los alumnos seguían el ejercicio con diferentes grados de atención. Clara dibujaba discretamente en el margen de su cuaderno un hombre de traje junto a un sol sonriente. La directora interrumpió la clase, susurrando algo al oído de la maestra. Ambas miraron hacia Clara. Clara Campos, llamó la maestra. Te buscan en la dirección. Un murmullo recorrió el aula. Ser llamado a la dirección rara vez era una buena señal. Clara recogió sus cosas nerviosamente y siguió a la directora por el pasillo. ¿Dice algo malo?, preguntó con voz pequeña. La directora sonrió, tranquilizándola. No, pequeña. Alguien dejó algo para ti. En la oficina de la dirección, sobre el escritorio, había una caja rosa adornada con un lazo dorado. Clara miró la caja con asombro. ¿Es para mí? La directora asintió. Llegó hace unos minutos. Trae una tarjeta con tu nombre. Clara abrió la caja con cuidado reverencial. Dentro había un pastel de chocolate decorado con flores de azúcar y una pequeña nota escrita a mano. Para Clara, gracias por recordarme que el sol siempre está ahí, aunque a veces no podamos verlo. J.T. ¿Quién es J.T.? preguntó la directora, curiosa. Clara sonrió, reconociendo las iniciales. Un amigo, respondió simplemente. La directora llamó a Marta para informarle sobre el inusual regalo. Media hora después, Marta llegaba apresuradamente a la escuela, con el cabello recogido apresuradamente y el uniforme de limpieza aún puesto. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada al ver a Clara sentada en la oficina de la directora. Clara levantó la mirada, su rostro iluminado por una sonrisa. Mamá. Y mira lo que me mandó el señor Jonas. Marta observó el elaborado pastel, reconociendo inmediatamente el logotipo de Dolce, la pastelería más exclusiva de la ciudad. Un lugar donde un solo pastel costaba lo que ella ganaba en varios días de trabajo. ¿Cómo supo dónde estudias?, preguntó, sintiendo una mezcla de asombro e inquietud. La directora carraspeó discretamente. Señora Campos, ¿podemos hablar un momento?, dijo, indicando a Clara que esperara fuera. Una vez solas, la directora adoptó una expresión seria. Marta, ¿conoces a la persona que envió esto? Marta dudó. ¿Cómo explicar el extraño encuentro de la noche anterior? Es un cliente del restaurante donde trabajo, respondió finalmente. Mi hija lo conoció anoche. La directora la miró con escepticismo. Entiendo que su situación como madre soltera no es fácil, pero debe tener cuidado con quien permite entrar en la vida de Clara. Marta sintió que el calor subía a sus mejillas, comprendiendo la insinuación. No es lo que piensa, respondió con firmeza. Fue un gesto amable, nada más. Pero mientras recogía a Clara y el pastel, no podía evitar preguntarse si la directora tenía razón. ¿Qué sabía realmente de Jonas Torres, más allá de su evidente riqueza y su reciente pérdida? Esa tarde, antes de su turno en la cúpula, Marta llamó al restaurante para avisar que llegaría unos minutos tarde. Necesitaba dejar a Clara y el famoso pastel con la señora Ramírez, su vecina y ocasional cuidadora. La señora Ramírez, una mujer entrada en los 60 con una curiosidad proporcional a su bondad, examinó el pastel con los ojos muy abiertos. Dios mío, niña. ¿De dónde sacaste algo así? De un amigo de mamá, respondió Clara, antes de que Marta pudiera intervenir. La señora Ramírez arqueó las cejas, mirando a Marta con renovado interés. ¿Un amigo?, repitió con tono sugestivo. No es lo que piensa, señora Ramírez, aclaró Marta rápidamente. Es solo un cliente del restaurante que fue amable con Clara. Un cliente que envía pasteles de Dolce a niñas que acaba de conocer, respondió la mujer mayor, escéptica. Debe ser muy generoso. O muy solo, murmuró Marta, más para sí misma que como respuesta. Dejando a Clara y con más preguntas que respuestas, Marta se dirigió a la cúpula. Durante todo el trayecto en metro, repasó mentalmente lo que le diría a Jonas si aparecía esa noche.
Necesitaba establecer límites, explicarle que no podía enviar regalos extravagantes a Clara, por más buenas que fueran sus intenciones. Pero al llegar al restaurante, un nuevo desconcierto la esperaba. El gerente, señor Juárez, la recibió con una expresión indescifrable. Señorita Campos, llegó justo a tiempo, dijo, guiándola hacia la oficina. Necesito hablar con usted. Marta lo siguió con aprensión. ¿La despedirían por lo ocurrido la noche anterior? Recibí una llamada interesante hoy, comenzó el gerente, una vez en la privacidad de la oficina. Del señor Alejandro Ruiz. Marta parpadeó, confundida. ¿Quién? El dueño del restaurante, aclaró el señor Juárez. Normalmente no interfiere en la gestión diaria, pero hoy llamó específicamente para hablar sobre usted. El corazón de Marta se aceleró. Esto era peor de lo que temía. Señor Juárez, puedo explicarlo. Mi hija solo. El gerente levantó una mano, interrumpiéndola. El señor Ruiz recibió una oferta por el restaurante, continuó. Una oferta muy generosa, según me dijo. La condición era que usted conservara su empleo. De hecho, le ofrecen un ascenso a supervisora de piso. Marta se quedó sin palabras, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Pero, ¿quién haría algo así? El señor Juárez la miró con una mezcla de curiosidad y respeto renovado. Jonas Torres, respondió. Uno de los empresarios más importantes del país. Y, aparentemente, alguien que tiene un interés especial en su bienestar, señorita Campos. Marta se dejó caer en una silla, abrumada. Esto iba mucho más allá de un simple pastel. Debe haber un error, murmuró. Apenas lo conozco. El gerente se encogió de hombros. Sea como sea, parece que ha causado una impresión duradera en él, comentó. El señor Ruiz aún no ha aceptado la oferta, pero me pidió que le informara del posible cambio. Marta asintió mecánicamente, incapaz de formular una respuesta coherente. ¿Por qué Jonas Torres haría algo así? ¿Qué esperaba obtener? Cuando salió de la oficina para comenzar su turno, una nueva sorpresa la esperaba. En su estación habitual, sentado solo en una mesa para dos, estaba Jonas Torres. No vestía el traje formal de la noche anterior, sino unos pantalones oscuros y un suéter gris que lo hacían parecer más accesible, casi normal. Sus miradas se encontraron a través del restaurante. Jonas le ofreció una sonrisa tentativa, casi tímida. Un gesto tan distinto a la confianza que uno esperaría de un hombre en su posición. Marta sintió una mezcla contradictoria de emociones, gratitud, confusión, inquietud y algo más que no se atrevía a nombrar. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Con pasos decididos, se acercó a su mesa. Tenían mucho de qué hablar. ¿Estás intentando comprar el restaurante? Preguntó Marta directamente, sin molestarse en saludar. Jonas parpadeó, sorprendido por la confrontación inmediata. ¿Te lo dijo Juárez? Respondió, haciendo un gesto para que se sentara. Fue más rápido de lo que esperaba. Marta permaneció de pie, consciente de las miradas curiosas de sus compañeros. No puedo sentarme. Estoy trabajando, dijo en voz baja pero firme. Y no has respondido mi pregunta. Jonas asintió, aceptando la reprimenda implícita. Es una inversión que estaba considerando desde hace tiempo, mintió, y por la expresión de Marta, supo que ella no lo creía. Está bien, no es verdad. Pero la oferta es real. ¿Por qué? Insistió Marta. ¿Por qué harías algo así? Jonas miró alrededor, notando que no era el lugar adecuado para esta conversación. ¿Podemos hablar cuando termines tu turno? Preguntó. Prometo explicártelo todo. Marta dudó. La prudencia le aconsejaba rechazar la oferta, mantener distancia. Pero la curiosidad, y algo más que no quería reconocer, le impedían hacerlo. Mi turno termina a las 10, respondió finalmente. Pero tengo que recoger a Clara. Te esperaré, dijo Jonas simplemente.
Durante las siguientes horas, Marta trabajó mecánicamente, dividida entre la profesionalidad que su empleo exigía y la constante conciencia de la presencia de Jonas. Él permaneció en su mesa, revisando documentos en su computadora portátil, ocasionalmente levantando la mirada cuando ella pasaba cerca. A las 9:30, el gerente se acercó a Marta. «Puede retirarse temprano, señorita Campos», dijo en un tono inusualmente amable. «He reorganizado las mesas». Marta entendió el mensaje implícito. Su conversación pendiente con Jonas Torres era más importante para el restaurante que terminar su turno. La economía de favores y poder ya estaba en marcha, incluso antes de cualquier venta formal. En el vestuario, mientras se cambiaba, Marta llamó a la señora Ramírez para avisarle que llegaría un poco más tarde. «Clara ya está dormida», informó la mujer mayor. «No te preocupes, puede quedarse aquí. Tómate tu tiempo con tu amigo». Marta ignoró la insinuación en la última palabra. «Gracias, señora Ramírez. No tardaré mucho». Cuando salió, Jonas la esperaba en la entrada del restaurante. Había pedido que trajeran su auto, un elegante sedán negro que parecía fuera de lugar en aquella calle modesta. «Pensé que podríamos ir a un lugar más tranquilo para hablar», sugirió, abriendo la puerta del pasajero. Marta dudó. «Preferiría un lugar público», respondió, sin moverse. Jonas cerró la puerta lentamente, respetando su reserva. «Por supuesto», dijo. «¿El café de la esquina?» El Café Doré era un establecimiento pequeño pero acogedor, frecuentado principalmente por estudiantes y artistas locales. A esa hora, estaba casi vacío. Se sentaron en una mesa apartada, pidieron 2 cafés, y por un momento ninguno habló, como si ambos estuvieran recalculando su posición en este extraño juego que acababan de comenzar. «¿Recibió Clara el pastel?», preguntó finalmente Jonas, rompiendo el silencio. «Sí», respondió Marta. «Y causó bastante revuelo en la escuela. La directora me llamó, preocupada por el origen de un regalo tan costoso». Jonas pareció genuinamente sorprendido. «No pensé que pudiera causar problemas. Solo quería agradecerle». «¿Agradecerle qué, exactamente?», preguntó Marta, observándolo con atención. Jonas contempló su café por un momento antes de responder. «Desde que Isabel murió, he estado, existiendo, no viviendo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cada día era igual al anterior. Trabajo, obligaciones sociales ocasionales, y esa cena mensual en la cúpula. Un ritual vacío. Hizo una pausa, como si estuviera sorprendido por su propia honestidad. «Y entonces, tu hija me abrazó», continuó. «Un gesto tan simple. Pero fue como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras». Marta sintió que algo se ablandaba dentro de ella. Había sinceridad en su voz, en la forma en que evitaba su mirada, como si temiera que ella pudiera ver demasiado. «Clara tiene ese efecto en las personas», dijo suavemente. «Ve lo que otros no vemos. O lo que nos negamos a ver», añadió Jonas. «En cuanto al restaurante, fue impulsivo, lo admito. Pero no tenía otra forma de agradecerte». «¿Agradecerme?». Marta lo miró confundida. «Yo no hice nada». «Le permitiste a Clara acercarse a mí», respondió Jonas. «Cualquier otra madre habría alejado a su hija de un extraño». Marta recordó ese momento de duda, cuando Clara le había pedido permiso para hablar con él. Había sido una decisión instintiva, no calculada. «No necesito tu gratitud», dijo formalmente. «Y definitivamente no necesito que compres el lugar donde trabajo». Jonas asintió, aceptando la reprimenda. «Tienes razón. Fue excesivo». «Excesivo es quedarse corto», replicó Marta, pero sin la dureza inicial. «Jonas, no puedes simplemente reorganizar el mundo porque alguien fue amable contigo». Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre, y ambos lo notaron. Algo cambió sutilmente en el ambiente. «Es la costumbre», admitió él con una sonrisa autocrítica. «En mi mundo, todo tiene un precio. Es más fácil comprar cosas que conectar con personas».
Marta lo observó con nuevos ojos. Detrás del traje caro y el apellido reconocido, había un hombre que había olvidado cómo relacionarse normalmente con otros. Alguien tan solo como ella, pero por razones completamente diferentes. Retiraré la oferta por el restaurante, prometió Jonas. Pero déjame hacer algo por ti y por Clara. Algo más apropiado. No necesitamos nada, respondió Marta automáticamente. Todo el mundo necesita algo, insistió él suavemente. No tiene que ser material. Marta pensó en Clara, en las oportunidades que no podía darle, en los libros que no podía comprarle, en las clases extracurriculares que estaban fuera de su alcance. Clara ama los libros, dijo finalmente. Y dibujar. Tiene talento, pero yo solo puedo proporcionarle lo básico. Jonas sonrió, y Marta notó cómo esa sonrisa transformaba su rostro, suavizando líneas que el dolor había endurecido. Libros y material de arte, dijo, como si estuviera tomando notas mentales. Eso puedo hacerlo. Pero nada extravagante, advirtió Marta. Nada que llame la atención en la escuela o que la haga sentir diferente a sus compañeros. Jonas asintió, comprendiendo. ¿Y para ti? Preguntó. ¿Qué puedo hacer por ti? La pregunta tomó a Marta por sorpresa. Nadie le había preguntado qué quería no podía recordar desde cuándo. Nada, respondió instintivamente, y luego, tras un momento de reflexión, añadió, tiempo. Tiempo para estar con Clara sin tener que correr de un trabajo a otro. Jonas la miró con renovado respeto. Eso también puedo arreglarlo, dijo. Sin comprar restaurantes ni ofrecerte dinero directamente. ¿Cómo? Preguntó Marta, escéptica. Tengo una fundación, explicó Jonas. La creamos Isabel y yo hace años para becas educativas. Podría ofrecerte un puesto administrativo. Horario flexible, mejor salario. Un trabajo real, no caridad. Marta consideró la oferta. No sonaba a caridad disfrazada, sino a una oportunidad genuina. Tendría que pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Jonas. Tómate el tiempo que necesites. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. Afuera, la noche de la Ciudad de México pulsaba con su ritmo habitual, ajena al pequeño universo que se estaba formando en aquella mesa de café. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo Marta de repente. Adelante. ¿Cómo era ella? Isabel. La pregunta quedó suspendida en el aire. Jonas no respondió inmediatamente, y por un momento Marta temió haber cruzado una línea invisible. Era Luz, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Entraba a una habitación y todo se iluminaba. Tenía esta risa que podía deshacer cualquier mal día. Y era valiente. Incluso al final, cuando el dolor era insoportable, encontraba fuerzas para sonreír. Marta escuchó en silencio, conmovida por la forma en que hablaba de su esposa. No con la amargura del abandono, sino con la gratitud de haber conocido un amor así. La extrañas mucho, dijo. No era una pregunta. Cada día, confirmó Jonas. Pero desde anoche, es diferente. Como si el peso fuera un poco más ligero. Sus ojos se encontraron por encima de las tazas de café y algo pasó entre ellos. No romántico, no todavía, sino un reconocimiento mutuo. Dos personas que habían sufrido pérdidas diferentes pero igualmente profundas, encontrando inesperadamente consuelo en la presencia del otro. Debo irme, dijo Marta, rompiendo el momento. Clara. Por supuesto, Jonas se levantó inmediatamente. Te llevaré. Esta vez, Marta no protestó cuando él abrió la puerta del auto para ella. El trayecto hasta su edificio transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por indicaciones sobre el camino. Al llegar, Jonas detuvo el auto pero no apagó el motor. Gracias por escucharme, dijo. Y por ser honesta conmigo. No mucha gente lo es. No estoy segura de que alguien se atreva a decirte que no, respondió Marta con una pequeña sonrisa. Isabel lo hacía, dijo Jonas, y había una nota de orgullo en su voz. Todo el tiempo.
Debió ser una mujer extraordinaria. Lo era, asintió Jonas, y luego, tras una pausa, añadió, Clara me recuerda a ella, de alguna manera. Esa habilidad para ver a través de las apariencias. Marta sintió un inesperado calor ante el cumplido hacia su hija. Heredó eso de mi padre, dijo. Él siempre decía que los ojos son ventanas, no espejos. Se quedaron en silencio un momento, como si ninguno quisiera que la noche terminara. ¿Puedo volver a verlas?, preguntó finalmente Jonas. A ti y a Clara. Tal vez este fin de semana, si no tienen planes. Marta debería haber dicho que no. La prudencia, la experiencia, todas las lecciones aprendidas en años de decepción le aconsejaban mantener distancia. Pero había algo en Jonas Torres, algo más allá de su riqueza o su atractivo físico, que desarmaba sus defensas. Clara tiene un festival en la escuela el sábado, dijo. Una pequeña representación. Nada elaborado, pero está muy emocionada. Jonas captó la invitación implícita. Me encantaría ir, respondió, y su sonrisa iluminó la oscuridad del auto. Si a ustedes les parece bien. A Clara le encantaría, dijo Marta, y luego, con más cautela, añadió, y a mí también me gustaría que vinieras. Era un pequeño paso, apenas perceptible, pero significativo. Una puerta entreabierta a posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Hasta el sábado, entonces, dijo Jonas cuando ella abrió la puerta para salir. Hasta el sábado, confirmó Marta. Mientras subía las escaleras hasta el apartamento de la señora Ramírez para recoger a Clara, Marta se preguntó qué estaba haciendo exactamente. ¿Era prudente permitir que Jonas Torres entrara en sus vidas? ¿Qué pasaría cuando él inevitablemente volviera a su mundo de riqueza y privilegio, dejándolas a ellas con expectativas rotas? Pero entonces recordó la forma en que hablaba de Isabel. La devoción en su voz, el amor que persistía incluso después de la muerte. No, Jonas Torres no era el tipo de hombre que abandonaba fácilmente a quienes amaba. Y ese pensamiento, aunque apenas formulado, la acompañó mientras recogía a su hija dormida y la llevaba a casa, donde los libros viejos y los dibujos en las paredes contaban la historia de una vida modesta pero digna. Una vida que, quizás, estaba a punto de cambiar. El patio de la escuela primaria Benito Juárez bullía de actividad aquella mañana de sábado. Padres con cámaras, niños nerviosos en disfraces improvisados, y maestras intentando mantener el orden en medio del caos controlado que era el festival anual. Marta llegó temprano para ayudar con los preparativos. Clara, vestida como un girasol para la representación sobre el ciclo de las plantas, practicaba su única línea, crezco mirando siempre hacia el sol, porque en el encuentro mi alegría. Una frase sencilla que ahora, tras los eventos recientes, parecía cargada de un nuevo significado. Mamá, mira. Exclamó Clara, girando para mostrar su disfraz completo. La maestra Luisa me pintó las mejillas de amarillo. Marta se agachó para admirar el resultado. Te ves hermosa, mi amor, dijo, ajustando uno de los pétalos de cartulina. El girasol más bonito de todo México. Clara sonrió, pero su mirada recorría constantemente la entrada del patio. ¿Vendrá el señor Jonas?, preguntó, sin disimular su expectativa. Dijo que lo intentaría, respondió Marta con cautela. Pero es un hombre muy ocupado, corazón. No te desilusiones si no puede venir. En realidad, Marta también había estado mirando disimuladamente hacia la entrada. Durante los últimos días, no habían tenido más contacto con Jonas que un breve mensaje confirmando la hora y dirección del festival. Parte de ella temía que él hubiera reconsiderado, que la novedad del encuentro con Clara hubiera perdido su brillo y que hubiera vuelto a sumergirse en su mundo de negocios y compromisos sociales. A las 10 en punto, cuando las maestras comenzaban a organizar a los niños para la primera presentación, un murmullo recorrió el patio. Jonas Torres, con un ramo de girasoles en una mano y un paquete bajo el brazo, cruzaba la entrada. Vestía de manera casual, jeans oscuros y una camisa azul, pero había algo en su porte que lo distinguía inmediatamente como alguien fuera de lugar en aquel entorno modesto. Clara fue la primera en verlo.
con un grito de alegría, corrió hacia él, olvidando las instrucciones de permanecer con su grupo. «Señor Jonas». «Vino», exclamó, deteniéndose justo antes de abrazarlo, como si recordara repentinamente sus modales. Jonas se agachó a su altura, sonriendo ampliamente. «Claro que vine», dijo con seriedad. «Nunca me perdería ver a un girasol que habla». Clara rió, encantada con la broma, y luego señaló el ramo. «¿Son para mí?» «Para ti y para tu mamá», respondió Jonas, buscando con la mirada a Marta entre la multitud. La encontró caminando hacia ellos, y algo en su expresión le dijo que ella había dudado de su asistencia. No podía culparla. Hasta hace una semana, él mismo no habría imaginado asistiendo voluntariamente a un festival escolar infantil. «Buenos días», saludó Jonas cuando Marta llegó junto a ellos. «Viniste», dijo ella, y había una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. «Lo prometí», respondió él simplemente, ofreciéndole los girasoles. Marta los tomó, notando la coincidencia con el disfraz de Clara. «¿Cómo supiste que ella sería un girasol?» Jonas sonrió. «No lo sabía. Pero me recordaron a su dibujo, el sol sobre el campo de flores. Era un detalle pequeño, pero significativo. Que hubiera recordado ese dibujo, que lo asociara con ellas, revelaba una atención que Marta no estaba acostumbrada a recibir. «Niños del primer grado, a sus posiciones», llamó una de las maestras. «Es mi turno», exclamó Clara con nerviosismo repentino. «¿Me verán desde el frente?» «Estaremos en primera fila», prometió Marta. Clara asintió y corrió hacia su grupo, volteando una última vez para saludar con la mano. Marta y Jonas caminaron hacia el área designada para los espectadores. A su paso, notaron las miradas curiosas de otros padres. No era común ver a alguien como Jonas Torres en un evento escolar de un barrio de clase media-baja. «Lamento si te estoy poniendo en una situación incómoda», murmuró Jonas, percibiendo las miradas. «Estoy acostumbrada a que me miren», respondió Marta con una pequeña sonrisa. «Aunque normalmente es porque llevo una bandeja con comida». Jonas rió, apreciando su honestidad. Encontraron asientos en la primera fila. Mientras esperaban que comenzara la representación, Jonas le entregó el paquete que había traído. «Para Clara», explicó. «Materiales de dibujo. Nada extravagante, lo prometo». Marta abrió ligeramente el paquete, revelando un estuche de lápices de colores profesionales y un bloc de dibujo de buena calidad. Costosos, sí, pero no ostentosos. Jonas había respetado su petición. «Gracias», dijo sinceramente. «Le encantarán». La representación comenzó con la maestra narrando el ciclo de vida de las plantas. Los niños, vestidos como semillas, tierra, agua, sol y finalmente como flores, se movían por el pequeño escenario improvisado con el entusiasmo descoordinado propio de su edad. Cuando fue el turno de Clara, avanzó al centro del escenario. Por un momento, pareció olvidar su línea, y Marta contuvo la respiración. Pero entonces Clara miró directamente hacia donde ellos estaban sentados, vio a Jonas sonriéndole con ánimo, y recitó con voz clara: «Crezco mirando siempre hacia el sol, porque en él encuentro mi alegría». Jonas aplaudió con entusiasmo, y Marta notó que sus ojos brillaban de una manera especial. Le recordó a la forma en que su propio padre solía mirarla cuando era niña, con esa mezcla de orgullo y asombro que solo los niños pueden inspirar. Después de la representación, hubo juegos y puestos de comida organizados por los padres. Clara corrió hacia ellos, rebosante de energía a pesar del calor y del pesado disfraz. «¿Me vieron? ¿Lo hice bien?», preguntó, saltando emocionada. «Estuviste perfecta», afirmó Marta, abrazándola. «La mejor girasol que he visto jamás», añadió Jonas, y le entregó su regalo. Los ojos de Clara se iluminaron al ver los materiales de dibujo. Abrazó el estuche contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Y gracias, gracias, gracias», exclamó, y sin dudarlo esta vez, se lanzó a los brazos de Jonas. Él la levantó instintivamente, sorprendido por la naturalidad del gesto.
Por un momento se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con esta pequeña persona que lo abrazaba con tanta confianza. Luego, lentamente, sus brazos se cerraron alrededor de ella en un abrazo protector. Marta observó la escena con una mezcla de emociones. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre, que dirigía empresas y movía millones, tan claramente emocionado por el abrazo de una niña. Pero también había un destello de preocupación. Clara se encariñaba fácilmente, y si Jonas decidía algún día que ya había tenido suficiente de ellas. «Tengo que enseñárselo a Sofía», dijo Clara cuando Jonas la bajó, refiriéndose a su mejor amiga. «¿Puedo, mamá?» «Claro, pero no te alejes demasiado», accedió Marta. Mientras Clara corría hacia un grupo de niños, Jonas y Marta se quedaron solos. A su alrededor, el festival continuaba con su alegre caos. «Nunca había estado en uno de estos», comentó Jonas, observando el entorno con curiosidad. «¿Un festival escolar?», preguntó Marta, sorprendida. «Mi educación fue diferente», explicó él. «Internados privados, principalmente. Muy estructurados, muy formales». «Suena solitario», comentó Marta sin pensar. Jonas la miró, algo sorprendido por su percepción. «Lo era», admitió. «Pero supongo que me preparó bien para el mundo empresarial». «¿A costa de qué?», preguntó Marta, y luego se arrepintió de su franqueza. «Lo siento, no debí». «No, tienes razón», la interrumpió Jonas. «Gané mucho, pero también perdí mucho. Isabel solía decirme lo mismo». Caminaron por el patio, deteniéndose ocasionalmente en los puestos de juegos. Jonas se detuvo frente a uno donde había que lanzar aros para ganar premios. «¿Quieres intentarlo?», preguntó Marta, divertida por su interés. «¿Por qué no?», respondió él con una sonrisa traviesa que lo hacía parecer años más joven. Para sorpresa de ambos, Jonas resultó ser terrible en el juego. Después de 5 intentos fallidos, Marta no pudo contener la risa. «No es tan fácil como parece», se defendió él, fingiendo indignación. «Déjame mostrarte», ofreció Marta, tomando un aro. Con un movimiento fluido, lanzó el aro y este aterrizó perfectamente alrededor de una botella. Jonas la miró con renovado respeto. «Impresionante», dijo sinceramente. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». «Mi padre nos llevaba a las ferias cuando era niña», explicó Marta, lanzando otro aro con igual precisión. «Me enseñó todos los trucos». El encargado del puesto les entregó un pequeño oso de peluche como premio. «Para Clara», dijo Marta, entregándoselo a Jonas. Él lo tomó, conmovido por el gesto. Juntos, continuaron recorriendo el festival, conversando con una comodidad que sorprendía a ambos. No hablaron de negocios ni de problemas financieros. En su lugar, compartieron historias de infancia, libros favoritos y pequeñas observaciones sobre las personas a su alrededor. En un momento dado, una de las maestras se acercó a Marta. «Señora Campos, estamos organizando el festival del mes próximo y necesitamos voluntarios para...». Se detuvo a notar a Jonas, claramente reconociéndolo. «Oh, disculpe la interrupción», dijo, repentinamente formal. «No se preocupe», respondió Jonas amablemente. «Por favor, continúe». La maestra, visiblemente nerviosa, explicó que estaban buscando donaciones para renovar la biblioteca escolar. «Me encantaría contribuir», dijo Jonas inmediatamente, pero luego miró a Marta, como pidiendo permiso. Ella asintió ligeramente, apreciando su consideración. «Quizás podríamos organizar una visita a mi editorial», continuó Jonas. «Tenemos muchos libros infantiles que podríamos donar». Los ojos de la maestra se iluminaron. «Eso sería maravilloso, señor Torres», respondió, claramente impresionada. «Los niños estarían encantados». Cuando la maestra se alejó, Marta miró a Jonas con una expresión indescifrable. «¿Qué?», preguntó él, preocupado. «¿Dije algo inapropiado?». «No», respondió ella lentamente. «Es solo que, te vi. El verdadero tú, no el empresario ni el viudo, sino el hombre. Y me gusta lo que vi».
La sinceridad de sus palabras sorprendió a ambos. Por un momento, se miraron como si se vieran realmente por primera vez. Había una conexión entre ellos que iba más allá de las circunstancias de su encuentro, algo genuino y frágil que estaba comenzando a florecer. El momento fue interrumpido por Clara, que regresó corriendo con ellos. «Mamá. Señor Jonas. Están dando paletas heladas allá», exclamó, señalando un puesto cercano. «¿Quieres una?», preguntó Marta. «Sí. ¿Podemos?». Clara miró esperanzada a ambos, como si inconscientemente ya los considerara una unidad. Jonas y Marta intercambiaron una mirada cómplice. Algo estaba cambiando entre ellos, y aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre todavía, ambos lo sentían. «Claro que podemos», respondió Jonas, ofreciendo su mano a Clara, quien la tomó sin dudar. Luego, con naturalidad, extendió su otra mano hacia Marta. Ella dudó solo un instante antes de aceptarla, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que decía más que 1000 palabras. 2 años después. La terraza del restaurante La Cúpula había sido transformada para la ocasión. Flores blancas y doradas adornaban cada rincón, luces suaves colgaban del techo creando la ilusión de un cielo estrellado, y una suave música de cuerdas flotaba en el aire como una caricia. Jonas Torres se ajustó la corbata frente al espejo, intentando calmar los nervios que no había sentido en años. A sus 42 años, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Uno que nunca imaginó que escribiría. «Estás más nervioso que un novio primerizo», comentó Ernesto, el antiguo camarero convertido ahora en gerente general del restaurante. «Es que soy un novio primerizo», respondió Jonas con una sonrisa. La primera vez fue en el juzgado, con Isabel. Sin ceremonia, sin invitados. Éramos jóvenes y teníamos prisa por comenzar nuestra vida juntos. Ernesto asintió, comprendiendo el peso de esos recuerdos. «¿Crees que ella aprobaría?», preguntó con la confianza que había desarrollado en estos 2 años de amistad con su antiguo cliente. Jonas miró por la ventana hacia la terraza, donde los invitados comenzaban a tomar sus asientos. Su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada en plata que ocupaba un lugar especial junto al altar improvisado, Isabel, sonriendo a la cámara con esa luz que siempre la caracterizó. «No solo lo aprobaría», dijo finalmente. «Creo que lo habría orquestado ella misma si hubiera podido». En otra habitación del restaurante, Marta contemplaba su reflejo con una mezcla de incredulidad y emoción. El vestido de novia, sencillo pero elegante, realzaba su figura de una manera que nunca hubiera imaginado posible. No era ostentoso ni recargado, sino perfectamente ella, auténtico, cálido, con un brillo sutil que no necesitaba gritar para ser notado. «Mamá, estás tan bonita que pareces una princesa de verdad», dijo Clara, ahora con 8 años, girando en su propio vestido dorado. Marta se agachó para abrazar a su hija, cuidando de no arruinar el peinado de ambas. «Y tú eres la dama de honor más hermosa que ha existido», respondió, ajustando una de las flores en el cabello de Clara. «¿Estás nerviosa?», preguntó Clara, observando a su madre con esa perspicacia que seguía siendo su rasgo más distintivo. «Un poco», admitió Marta. «Es un gran paso. Pero lo quieres, ¿verdad? Como en mis cuentos». Marta sonrió ante la simplificación infantil, pero había verdad en ella. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se había transformado gradualmente en algo profundo y real. No fue un camino fácil ni inmediato. Durante meses, habían mantenido una amistad cautelosa que lentamente evolucionó en algo más. Hubo obstáculos, por supuesto. La diferencia en sus mundos, las miradas de desaprobación de algunos de los colegas de Jonas, los comentarios ocasionales sobre su interés en la fortuna Torres. Pero con cada desafío, su vínculo se había fortalecido. Jonas aprendió a vivir más sencillamente, a encontrar alegría en momentos que antes habría considerado triviales. Marta aprendió a aceptar no solo el amor de Jonas, sino también su generosidad, entendiendo que para él, compartir no era caridad sino expresión de cariño. Y Clara había florecido. Su talento artístico,
nutrido ahora con clases y materiales adecuados, comenzaba a destacar genuinamente. Pero más importante aún, había encontrado en Jonas lo que tanto había anhelado, una figura paterna que la adoraba incondicionalmente. Sí, lo quiero, respondió Marta finalmente. Como en tus cuentos, pero mejor, porque es real. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. La señora Ramírez, elegantemente vestida para la ocasión, asomó la cabeza. Es hora, querida, anunció con una sonrisa emocionada. Todos están esperando. Marta respiró profundamente, tomando la mano de Clara. Juntas, se dirigieron hacia la terraza donde su futuro las esperaba. La ceremonia fue íntima, con apenas 50 invitados, amigos cercanos, compañeros de trabajo y algunos socios de negocios que se habían convertido en amigos genuinos a lo largo de estos 2 años. No había prensa ni fotógrafos profesionales, solo la calidez de un momento compartido entre personas que realmente importaban. Cuando Marta apareció en la entrada de la terraza, con Clara precediendo su camino y esparciendo pétalos dorados, Jonas sintió que el tiempo se detenía. Ahí estaba ella, la mujer que había traído luz nuevamente a su vida cuando pensaba que toda luz se había extinguido con Isabel. Al llegar al altar, Clara tomó la mano de Jonas y la unió con la de su madre, un gesto simbólico que habían planificado cuidadosamente. No era solo la unión de 2 personas, sino de 3, una nueva familia formándose ante los ojos emocionados de los presentes. Hace exactamente 2 años, comenzó el oficiante, en este mismo restaurante, ocurrió un encuentro que cambiaría 3 vidas para siempre. Jonas y Marta intercambiaron una mirada cómplice. Habían elegido esta fecha deliberadamente, el aniversario de aquel primer abrazo, de aquel momento en que Clara había visto la tristeza en los ojos de un extraño y había decidido hacer algo al respecto. Los votos fueron sencillos pero profundos. Jonas prometió no solo amar y proteger a Marta, sino también ser un padre para Clara, respetando siempre su historia y sus raíces. Marta prometió caminar junto a Jonas en los buenos y malos momentos, honrando el pasado que los había formado a ambos y construyendo juntos un nuevo futuro. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Clara dio un paso adelante con una pequeña caja en sus manos. Pero en lugar de 2 anillos, había 3, 2 alianzas tradicionales y un pequeño anillo con un girasol grabado. Este es para ti, dijo Clara, entregando el anillo del girasol a Jonas. Porque me dijiste que yo era como un girasol que siempre busca la luz. Jonas se agachó para recibir el anillo, con los ojos húmedos por la emoción. Y tú me enseñaste a encontrar la luz nuevamente, respondió, colocando el pequeño anillo en su meñique, un símbolo del vínculo especial entre ellos. No había un ojo seco en la terraza cuando Jonas y Marta finalmente se besaron como marido y mujer, con Clara abrazada a ambos, formando un círculo perfecto de amor y esperanza. La celebración que siguió fue tan cálida como la ceremonia. El restaurante, que Jonas finalmente había comprado no como una estrategia de acercamiento sino como un regalo de bodas para Marta, quien seguía siendo supervisora, ahora con acciones en el negocio, resplandecía con la misma elegancia discreta que había caracterizado su historia de amor. Durante la cena, Jonas se puso de pie para un brindis, sosteniendo su copa con una mano mientras la otra descansaba sobre el hombro de Clara. Hace poco más de 2 años, comenzó, entré a este restaurante como lo había hecho docenas de veces antes, solo, vacío, existiendo pero no viviendo realmente. Esa noche, una niña valiente vio mi tristeza y decidió hacer algo que muchos adultos no se atreverían, ofrecer consuelo a un extraño. Hizo una pausa, mirando a Clara con infinito cariño. Y su madre, en lugar de alejarla como cualquier persona prudente habría hecho, le permitió seguir su instinto. Ese pequeño acto de valentía y confianza cambió el curso de nuestras vidas. Sus ojos se movieron hacia Marta, cuyo rostro resplandecía con una felicidad que una vez pareció imposible para ambos. Marta, tú y Clara me enseñaron que el amor no es algo que se acaba cuando se pierde a alguien querido. Simplemente se transforma, crece, encuentra nuevos caminos. Me enseñaron que es posible honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Isabel siempre será parte de mi historia, de nuestro hogar.
Miró hacia la fotografía de Isabel, que ahora ocupaba un lugar permanente en una de las paredes del restaurante, junto a fotos de la familia Campos y nuevas imágenes de los tres juntos. Y sé, en lo más profundo de mi corazón, que ella está sonriendo ahora mismo, feliz de que haya encontrado el valor para amar nuevamente. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marta, pero eran lágrimas de alegría pura. Jonas alzó su copa un poco más alto. Por Isabel, que me enseñó a amar por primera vez. Por Clara, que me recordó cómo sonreír cuando había olvidado cómo hacerlo. Y por Marta, que me enseña cada día que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Por nuestra familia. Por nuestra familia, repitieron los invitados al unísono. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Jonas y Marta se escabulleron por un momento a la misma mesa junto a la ventana donde todo había comenzado. Clara bailaba alegremente con los otros niños, su vestido dorado brillando bajo las luces como un pequeño sol. ¿En qué piensas?, preguntó Marta, notando la expresión contemplativa de Jonas. En los giros inesperados de la vida, respondió él, tomando su mano. En cómo a veces, nuestras mayores bendiciones llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Un abrazo. Una cena. Un dibujo infantil. Marta entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el peso reconfortante de sus anillos de boda. Tenías razón aquella noche, dijo Jonas, mirándola a los ojos. Cuando dijiste que a veces las personas prefieren estar solas con su tristeza. Yo ciertamente lo prefería. Era más seguro, más cómodo en cierto modo. Pero Clara ve lo que otros no vemos, completó Marta, sonriendo hacia donde su hija giraba con los brazos extendidos. O lo que nos negamos a ver. Como el hecho de que merecemos ser felices nuevamente, añadió Jonas. Ambos. En ese momento, Clara corrió hacia ellos, jadeando por el esfuerzo del baile pero radiante de felicidad. ¿Ya puedo llamarte papá?, preguntó con la franqueza que la caracterizaba. Ahora que es oficial. Jonas sintió que su corazón se expandía con un amor tan grande que apenas podía contenerlo. Me encantaría, respondió, su voz quebrada por la emoción. Clara se lanzó a sus brazos, tal como lo había hecho aquel primer día, pero esta vez no había sorpresa ni vacilación en la respuesta de Jonas. Sus brazos la rodearon automáticamente, con la familiaridad de quien ha encontrado finalmente su lugar en el mundo. Marta se unió al abrazo, formando nuevamente ese círculo perfecto que ahora era su familia. Una familia nacida de pérdidas y encuentros, de tristezas y alegrías, de finales y comienzos. Afuera, la Ciudad de México brillaba bajo el cielo nocturno, indiferente a la pequeña revolución que había ocurrido en aquel restaurante. Pero dentro, en ese abrazo a tres, estaba todo un universo de posibilidades realizadas. Un viudo que había recuperado su sonrisa. Una madre que había encontrado compañía en su camino. Y una niña que, con la sabiduría instintiva de la infancia, había visto a través de las apariencias y había unido corazones que estaban destinados a encontrarse. En ese momento perfecto, mientras la música sonaba suavemente y las estrellas brillaban sobre ellos, Jonas supo con certeza que este no era el final de una historia, sino el verdadero comienzo de otra aún más hermosa. Una historia que escribirían juntos, día a día, con la tinta indeleble del amor verdadero.